El precio del dólar rompe la barrera de los 2.800 pesos y en la jornada de este jueves sube más de 18 pesos. Un análisis de la Procuraduría General advierte incumplimiento de las metas proyectadas para la Ley de Restitución de Tierras. Piden las FARC al gobierno adelantar funcionamiento de la Comisión de la Verdad antes de noviembre. Ministro de Defensa anuncia evaluación periódica al cese del fuego unilateral de las FARC. Presidente Santos le pide al nuevo embajador en Washington evitar que la cizaña de algunas personas divida la política en Estados Unidos frente a Colombia. El expresidente Álvaro Uribe propone que el proceso de paz no sea objeto del debate en las elecciones del 25 de octubre. Recapturan en La Guajira a violador en serie que se fugó cuando tenía detención domiciliaria en Barranquilla. Según la policía, pretendía salir a Venezuela. Bolos y atletismo dan más medallas. Escándalo por arbitrajes en favor de México en Copa Oro. Panamá indignada. Nairo dice que mañana será el día de... Luis Chatén llega a Colombia. El venezolano llega a presentar el stand-up comedy en el que presenta de una manera caricaturizada la realidad del país hermano. Al final de la emisión los espero con él. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Reaparece el caso de Piedad Zucardi. 2. ¿Volverá Jorge Pretel a la presidencia de la Corte? 3. ¿Por qué Cambio Radical decidió apoyar a Peñalosa? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El precio del dólar rompió hoy la barrera de los 2.800 pesos. La divisa sigue aumentando su precio y durante la jornada escaló más de 18 pesos. Expertos reaccionan a la tendencia alcista en la cotización de la divisa. La divisa registró un alza de 18 pesos en la jornada de este jueves y rompió la barrera de los 2.800 pesos, niveles que no se observaban desde junio de 2004. De acuerdo con el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, el alza ayudará a varios sectores de la industria. Y ahora tenemos un repunte del dólar que va a estimular a esos sectores centrales, transables de la economía que son centrales para el beneficio económico del país. Asimismo, el incremento obedece a un contexto internacional por la desaceleración en China, la crisis de Grecia y la caída en los precios del petróleo tras el acuerdo de Irán con los Estados Unidos. Primero, la desaceleración en China, que implica menor demanda por carbón, por petróleo. El otro, la turbulencia internacional financiera generada por Grecia. En el mercado de divisas se negociaron más de $1.000 millones, tocando mínimos de 2.780 y máximos de 2.841 pesos. Para el dirigente, el alza en el precio del dólar podría traer presiones inflacionarias. Meter en el radar una eventual alza en las tasas de interés si continúa el ritmo de devaluación. Los analistas prevén mayores alzas para las próximas semanas. La Procuraduría General analizó los resultados de la Ley de Restitución de Tierras tras 4 años de su sanción. Según el Ministerio Público, la ley está fracasando. Las metas planteadas están lejos de cumplirse. El análisis que hace la Procuraduría Delegada para Asuntos de la Restitución de Tierras con base en un informe de la USAID señala que de acuerdo a la Ley 1448 de 2011 se tenía una proyección de 360.000 reclamaciones, pero que en 4 años apenas es de 81.048 solicitudes, de las cuales se han tramitado 31.176. Quiere decir que las 50.000 restantes no se pueden tramitar aún hasta tanto la fuerza pública no brinde las condiciones de seguridad y avale que el proceso de restitución se pueda efectuar en esas zonas. Dice que para la expedición de la ley se tenía una proyección de 6 millones de hectáreas despojadas y abandonadas. Hoy en día, en los cálculos que estamos haciendo, estamos por el orden de 1 millón de hectáreas. Advierte que el número de reclamantes ha disminuido, al parecer por presiones de grupos armados ilegales. Las personas sientan algún temor. Otra podría ser que no sientan garantías dentro de los procesos. Frente a los procesos de restitución, de acuerdo a la Ley 1448, es de 90 días por vía administrativa y de 120 días por vía judicial. Una etapa administrativa está demorando más de 1 año y medio, una etapa judicial por el mismo orden. Añade que el número de demandas falladas es de 1.200 y que además está afectando a la rama judicial. Hay congestión en la etapa judicial. Ahí la Procuraduría ha identificado ya unos cuellos de botella del proceso. Finalmente hace un llamado para que se tomen los correctivos y si es necesario modificar la Ley 1448.
Desde Cuba, el negociador de las FARC, alias Joaquín Gómez, propuso que la Comisión de la Verdad comience a funcionar antes de diciembre. Informe de nuestra corresponsal en La Habana, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC retomaron hoy en La Habana el diálogo de paz con el propósito manifiesto de agilizar las negociaciones tras el acuerdo de la última ronda. Las partes prevén alcanzar lo más pronto posible un cese del fuego bilateral y al término de un plazo de 4 meses evaluar la marcha del proceso. Lo más urgente ahora es dar cierre a la configuración de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. Al respecto, tendremos que hacer todo lo necesario para echarla a andar antes de que culmine noviembre, porque hay que tomar en cuenta que si el bien jurídico tutelado en este proceso es la paz como derecho síntesis y las víctimas, la participación real de estas debe darse desde ya. Fuentes de gobierno informaron que a partir de hoy sesionarán 3 mesas de trabajo, una dedicada al asunto de la justicia, otra a garantías de seguridad y paralelamente continuará su curso la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Debido a los recientes actos de terrorismo registrados en el país, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que hará una evaluación periódica del cese unilateral del fuego que iniciaron las FARC el pasado 20 de julio. Al mismo tiempo, el ejército confirmó la muerte de un soldado tras un hostigamiento del Frente 40 de las FARC en el Meta. La evaluación del cese unilateral de las FARC será de forma periódica y objetiva, según el ministro de Defensa. Vamos a hacer una evaluación periódica. Si se está cumpliendo, lo diremos. Si se ha incumplido, lo denunciaremos. De igual manera, el ejército emitió este comunicado en el cual revela que tropas de la Brigada Móvil número 10 hallaron en la vereda Santa Elena de Mesetas Meta un depósito ilegal con 4 fusiles, un lanzagranadas, 8 granadas de mano, 11 proveedores y 3 minas personales. En ese momento los soldados fueron hostigados por guerrilleros del Frente 40 de las FARC. El soldado Wilson Orlando Tique Díaz, de 24 años, recibió un impacto de arma de fuego en el tórax y horas después fallece en el hospital debido a la gravedad de la herida. Yo me posesioné como ministro hace un mes, ayer. No he podido acostumbrarme a que cada día, cada semana, hay que llevar un sentimiento de pesar. Por último, el ministro de Defensa advirtió que las actividades de control por parte de las fuerzas militares continuarán en todos los rincones del país. El presidente Juan Manuel Santos le pidió al nuevo embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, evitar que la cizaña de algunas personas que quieren dividir la política estadounidense frente a Colombia prospere. El presidente Juan Manuel Santos le dijo al nuevo embajador en Washington que está en una posición privilegiada para evitar que esa división suceda. Algunas personas han querido sembrar cizaña en esa política bipartidista, dividir la política en Estados Unidos frente a Colombia. Eso no hay que permitirlo bajo ninguna circunstancia. Al posesionar a Juan Carlos Pinzón en este cargo diplomático, señaló que las relaciones de Colombia con Estados Unidos han sido unas relaciones bipartidistas. Logró hacer una muy buena relación con un factor de poder en Estados Unidos que es especialmente importante, y es el Congreso. Y no solamente con un partido, sino con los dos partidos. Usted hizo buenas relaciones, me consta, con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano. El presidente Santos confía en que el funcionario hará una gran labor porque conoce muy bien los intríngulis del gobierno norteamericano. El expresidente Álvaro Uribe propuso hoy que el proceso de paz no sea tema del debate electoral y prometió que todos los candidatos regionales del Centro Democrático no controvertirán las negociaciones del gobierno con las FARC en La Habana. El expresidente Álvaro Uribe considera que la campaña electoral no debe ser escenario para que el país se divida alrededor del proceso de paz. Por eso propone que ese tema sea vedado para las elecciones del 25 de octubre. Nosotros tenemos unas ideas sobre la paz, tenemos discrepancias, pero lo que pedimos de ustedes es que nos respeten esas ideas y nosotros respetamos las de ustedes. No vamos a traer al plano distrital ni a los departamentos, ni a los municipios, nuestras preocupaciones sobre la paz. Por eso no vamos a aceptar ahora una nueva campaña para macartizarnos de guerreristas por nuestra razón de ser, firmes en la seguridad. Álvaro Uribe hizo la propuesta durante la inscripción de la candidatura de Francisco Santos para la alcaldía de Bogotá.
Pues el candidato uribista para la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, prometió que en un gobierno suyo, la capital colombiana tendrá seguridad ciudadana plena. Al inscribir su candidatura, Santos sostuvo que la ciudad necesita una administración que gobierne sin revanchismo. El candidato Francisco Santos, apoyado por centenares de seguidores del Centro Democrático, inscribió su candidatura a la alcaldía de Bogotá, ofreciendo como base de su gestión la seguridad ciudadana. Ustedes saben cómo vamos a gobernar, con firmeza contra la delincuencia, con amor por los bogotanos, con cariño por los más desvalidos, con generosidad hacia los que opinan distinto a nosotros, sin revanchismo. Pidió que los bogotanos lo acompañen en este propósito de darle a la capital un nuevo rumbo que en su concepto se ha perdido con 12 años de la izquierda. Clara López inscribió su candidatura a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. La acompañaron líderes de izquierda y su mensaje fue que no se puede retroceder en lo que se ha avanzado en los últimos gobiernos. La exaspirante a la presidencia, Clara López, ya había estado en el Palacio Líbano como alcaldesa encargada en el 2011 después de la suspensión de Samuel Moreno. Hace 4 años pude devolver a esta ciudad la confianza que había perdido. Se comprometió a continuar con el trabajo social y aseguró que no retrocederá en lo avanzado durante los últimos gobiernos del Polo Democrático. Bogotá no puede volver atrás. Durante la última década nuestra ciudad ha demostrado que es posible hacer compatible el crecimiento económico y la justicia social. La acompañaron el senador Jorge Robledo, Miguel Samper Strauss, hijo del expresidente Samper, y su ex fórmula a la presidencia, Aida Abella. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, al inscribir hoy su candidatura, dijo que se propone regresar como mandatario capitalino para rescatar a Bogotá de la degradación a la que le han llevado los gobiernos de izquierda que lo sucedieron. Enrique Peñalosa, apoyado por firmas de ciudadanos y por los dirigentes de Cambio Radical en Bogotá, dijo que su candidatura debe ser una congregación de buena voluntad en una cruzada por rescatar la capital. Invitamos a esta cruzada por nuestra ciudad y por nuestras vidas y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, juntos, todos en equipo. Vamos a aprovechar esta maravillosa democracia que nos da la oportunidad de llegar a gobernar nuestra querida ciudad juntos. Anunció que a partir del 1 de enero iniciará la construcción de las megaobras viales como el metro, así como de nuevos programas en lo social, en salud y en educación para los capitalinos. Por su parte, Rafael Pardo, candidato del Partido Liberal al primer cargo de la capital, lanzó su política Bogotá 24 horas, que busca ofrecerles a los ciudadanos seguridad y servicios las 24 horas del día. Una ciudad como Bogotá no puede dejar de servirle a los ciudadanos en ningún momento del día, así lo piensa Rafael Pardo, candidato por el Partido Liberal. Hoy estamos empezando con el tema de seguridad 24 horas, ese es uno de los temas fundamentales. Desde hoy el también exministro lanza un plan para extender el horario tanto en Transmilenio como en atención de cualquier servicio. Las EPS no funcionan por la noche, no atienden a la gente por la noche. Vamos a ir a visitar las URIs, vamos a ir a visitar las urgencias de los hospitales, vamos a ir a visitar las comisarías de familia. La cruzada del candidato arrancó hoy a las 12 del día y termina mañana a la misma hora, en la que ya ha recorrido diferentes lugares de la ciudad para demostrar que la atención debe extenderse. Y a través de un comunicado, el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, anunció que Andrés Guerra será candidato a la gobernación de Antioquia. Con este comunicado, el Centro Democrático anunció que ya encontró candidato a la gobernación de Antioquia. Se trata de Andrés Guerra, quien ya había competido y perdido con Liliana Rendón por el aval del partido. El candidato oficial a la gobernación de Antioquia es el doctor Andrés Guerra Hoyos. Por su parte, Liliana Rendón también, a través de un comunicado, hizo realidad lo que ya había dejado entrever, que no tenía espacio presente ni futuro en el Centro Democrático. Que luego de analizar todo lo que ha acontecido con mi candidatura y mi permanencia en el Centro Democrático, he decidido presentar mi renuncia irrevocable al movimiento Centro Democrático. Andrés Guerra inscribirá su candidatura el próximo sábado. Los transportadores intermunicipales denunciaron un aumento en ataques y extorsiones por parte de bandas criminales y grupos armados ilegales. Las pérdidas suman más de 5.000 millones de pesos. Transportadores intermunicipales denunciaron un aumento en ataques por parte de la guerrilla y de bandas criminales. Este año han sido quemados 17 vehículos y las pérdidas suman más de 5.000 millones de pesos. Como a muchas empresas no acceden a este tipo de presiones ni a la extorsión, pues el resultado es que los vehículos son quemados en las vías. Las rutas de mayor riesgo son en el Meta entre Villavicencio y Vistahermosa,
en Antioquia entre Medellín e Ituango, en el Cauca entre Popayán y Cali, y en el Huila entre Neiva y Baraya. El día de ayer se presentó la quema de un vehículo en un sitio donde tradicionalmente las FARC nos han quemado vehículos, como es el caso de Vistahermosa Meta. Los transportadores han suspendido la circulación de vehículos en algunas rutas. Hay ciertas rutas, entre esas algunas al departamento del Guaviare, que ante la arremetida de la guerrilla, y eso lo hemos reportado a las autoridades, no se han podido seguir prestando el servicio. Los vehículos de transporte son atacados por 2 o 3 hombres movilizados en motos y con armas de alto poder, intimidando a sus víctimas. Las quemas se producen en cuestión de minutos. En las próximas horas será llevado a Barranquilla Byron Palacio, el violador en serie de niños que fue recapturado hoy en La Guajira. El hombre conocido como el monstruo de la Sierrita pagaba una condena de 15 años de prisión, pero gozaba del beneficio de casa por cárcel desde marzo, por decisión de una juez en Sincelejo. Según la Policía Nacional, Byron Palacio Fernández pretendía salir del país rumbo a Venezuela por Baicao, en La Guajira. Fue capturado a bordo de un bus. Supimos del desplazamiento que se estaba haciendo por parte de esta persona hacia La Guajira. El violador en serie permanece en La Guajira, en donde médicos legistas evalúan su traslado a Barranquilla, pues sufre de tuberculosis. En marzo, cuando un juez de Sincelejo, en donde estaba preso, le concedió la detención domiciliaria, el llamado monstruo de la Sierrita dio esta dirección. No estaba ordenado un brazalete, por lo tanto el INPE no está en colocarle un brazalete a una persona que el juez lo ordena. En este momento conocemos aproximadamente 20 casos en donde se les podría otorgar beneficios a los violadores. Nosotros vamos a interponer todas las acciones legales pertinentes para que esto no se dé en el país. Sin embargo, el propietario de esta casa, tío del violador, dice que Byron nunca vivió aquí. No, aquí no vive sino nada más que yo solo, porque los demás son familia de la señora mía, que son los únicos que viven aquí. Aquí nunca vivió la familia mía ninguno. Byron Palacios tiene 49 años de edad y las 5 condenas suman más de 55 años de prisión, pero por cosas de la justicia tenía la detención domiciliaria y sin brazalete. Con una capitalización de 25.000 millones de pesos, el Acueducto de Bogotá planea convertir la empresa Aguas de Bogotá en la nueva empresa de aseo de la capital, la cual tomaría el control de la recolección de basuras en el 52% de la ciudad. La empresa Aguas de Bogotá, señalada desde hace varios meses de tener graves problemas financieros y parte de su flota inactiva por problemas mecánicos y falta de repuestos, sería recapitalizada por el Acueducto de Bogotá para convertirla en la gran empresa bogotana de aseo. Es modificar la razón social de Aguas de Bogotá, convertirla en empresa bogotana de aseo. Para esto el acueducto trasladaría una flota superior a los 270 vehículos y destinaría 25.000 millones de pesos como músculo financiero. Ello implica que los vehículos que son de la empresa de Acueductos de Bogotá se trasladarían a la nueva empresa. La decisión definitiva sobre la creación de la empresa bogotana de aseo se tomaría el 31 de octubre. Los organismos de socorro en Barranquilla buscan a una joven estudiante que fue arrastrada por las aguas de un arroyo luego de una fuerte lluvia que cayó en esta ciudad. Impotentes vecinos del arroyo de la 21 en el sur de Barranquilla vieron cómo la fuerte corriente se llevó un taxi con 3 ocupantes a bordo y a una niña, estudiante de 9º grado. Los primeros fueron rescatados, pero la niña no. Alcanzamos a sacarlo, el señor se salvó, la señora se salvó, pero lastimosamente una estudiante de acá del Colegio San José por imprudencia cayó al arroyo y pues lastimosamente no sabemos nada de ella hasta ahora. Solo sabemos que el arroyo la arrastró y ahí en la 37 perdimos contacto con ella. Según testigos, la menor jugaba con otras niñas en un andén y cayó al arroyo. Los bomberos reportaron un total de 6 emergencias de vehículos rescatados de los arroyos. Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Transporte, el presidente Santos aseguró que en los próximos 3 años se generarán más de 400.000 empleos en el sector de la infraestructura. Durante el tercer día de la gira de rendición de cuentas del gobierno, el presidente Juan Manuel Santos dijo que miles de colombianos tendrán oportunidades de empleo en infraestructura. Se le da capacitación gratis y garantía de contratos durante todo el periodo que dure la construcción de la obra. De otro lado, la ministra de Transporte se comprometió a construir 1.300 kilómetros de nuevas calzadas para el año 2018. Lo que recibió usted en el año 2010 al 2018 pasaremos de 800 kilómetros a 3.296 kilómetros de dobles calzadas. El presidente Santos aseguró que están invirtiendo $35.000 millones en infraestructura.
El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,08% a 1.307 puntos. La acción que más subió fue la de Coltejer, con una valorización de 5,53% a 2.100 pesos. La acción que más cayó fue la de Isagen, con una pérdida de 1,44% a 2.745 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 13.000 millones de pesos. Sigue la caída en los precios del petróleo en el mercado internacional. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.807 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.570 y la venden en 2.630 pesos. Un euro cuesta 3.117 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 11,51 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.625 pesos. El descubrimiento de un nuevo planeta con condiciones similares a la Tierra, un tiroteo en un teatro de Luisiana en Estados Unidos y la polémica visita de Donald Trump a la frontera con México ocuparon los principales titulares en el planeta. A continuación, una síntesis de las principales noticias del mundo. La agencia espacial NASA anunció el descubrimiento de un nuevo planeta, el Kepler 452b, ubicado a 1.400 años luz de distancia. Sería habitable, es muy parecido a la Tierra y tiene una estrella similar al Sol. Es un 60% más grande que el nuestro, por lo que la NASA lo ha calificado como el primo mayor de la Tierra. Al menos 50 muertos y decenas de heridos dejan 2 nuevos ataques suicidas en el noreste de Nigeria y en Camerún. Detrás de los sangrientos atentados estaría el grupo terrorista Boko Haram. 22 muertos, 14 rescatados y al menos 10 desaparecidos deja el hundimiento de un bote en el Nilo. Las autoridades detuvieron al capitán de la barca y a sus ayudantes, quienes serían los responsables del naufragio por navegar en horas prohibidas. El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, visitó la ciudad de Laredo en la frontera de Estados Unidos con México y reiteró su intención de levantar un muro entre los dos países. El magnate había sido invitado por agentes fronterizos que posteriormente se negaron a acompañarlo durante el viaje. Colombia llegó a 26 oros en el Panamericano y ya está quinta en el medallero. Ya volvemos. El exceso de Botox hace estragos en la cara de Demi Moore. La verán después de comerciales cuando los espero desde la Feria Buró. Además, para presentarles al humorista venezolano Luis Chatén. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Parque de la 93, en donde a partir de hoy inicia Buró, la feria de diseño independiente que les mostraré más adelante. Porque quiero iniciar con uno de los talentos más importantes de Venezuela, el locutor y humorista Luis Chatén, quien llega a Colombia para presentar su stand-up comedy, en el que muestra una realidad caricaturizada del hermano país. Nos hace reír por no llorar. Cuando uno abre el periódico, las cosas que suceden en Venezuela son realmente, ya la comedia está escrita en el periódico. Entonces, hacer comedia de la comedia es algo que a uno le congela el cerebro, ¿no? Y le vuela la tapa a los sesos. Entonces, cuando aparece el tema del pajarito y el presidente de la República dice que habló con un pájaro, wow, uno dice, mi madre. Luis Chatén, reconocido locutor y humorista venezolano, llega a Colombia para presentar Todo Gira, un stand-up comedy de su país donde la realidad supera la ficción. Les tengo una sorpresa, miren para allá, volteen para allá. ¡Ajá! Llegó el lavaplatos, señores. Bueno, espera un momento, llegó un lavaplatos a nuestro estudio. Por eso lo tenemos fuertemente custodiado y lo ven, está protegido dentro de esa caja de cristal. Las personas se están tomando fotografías. Ajá. Es un extraño producto en extinción, el lavaplato. Y de paso es líquido. Los humoristas, en cierta forma, somos eso, somos un medio. Tomamos las noticias más amargas, más agrias, las transformamos en humor y hacemos que la gente que las sufre, las padece, pueda convivir con ellas de una manera más alegre. Luego de que sacaran del aire de la cadena Televen su programa Chatén TV por presiones del gobierno, hecho que le dio mucha visibilidad en Latinoamérica, este comunicador se dedicó a llevar su humor crítico a las tablas con una exitosa gira que luego de presentarse en 25 ciudades del mundo llegará a Cartagena este sábado. Ahora sí vamos a hablar de Buró, esta feria de diseño independiente, una plataforma para los nuevos creadores.
Su nombre, Bureau, significa en francés un escritorio con compartimientos que en esta oportunidad están llenos de productos de diseño, arte, decoración y moda. Una feria que nace hace 2 años para visibilizar la creatividad y el emprendimiento. Tenemos este año 2.000 metros cuadrados con 170 marcas de solo producto colombiano, solo talento nacional, jóvenes emprendedores que tienen ambiciones grandísimas de poder empezar a exportar. Desde calaveras y palenqueras pintadas a mano hasta atrapasueños adaptados a la cultura colombiana, que a través de tejidos, plumas y piedras invitan a creer que todo es posible. Es un accesorio muy antiguo, nace en la tribu Sioux en Estados Unidos. Las amas de casa lo empiezan a armar porque los niños tenían pesadillas. La feria estará abierta al público hasta el domingo en el Parque de la 93. No es el paso del tiempo, sino cómo lo sobrellevan. Hoy la actriz Demi Moore apareció bastante acabada en unas fotografías. Al parecer ha abusado también del Botox. Demi Moore vuelve a hacer noticia esta semana, en esta oportunidad por su rostro. Así es, parece que la estrella de Hollywood ingresa al club de celebridades a las que los procedimientos estéticos les dejan marcas notorias en su piel. Así fue captada la ex de Ashton Kutcher en una calle de Nueva York, al natural, evidenciando que a sus 52 años tiene rasgos de exceso de botox y otras sustancias utilizadas para la estética facial. Desde Bureau, la feria de diseño independiente que se realiza en el Parque de la 93, me despido deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Reaparece el caso de Piedad Zucardi. 2. ¿Volverá Jorge Pretel a la presidencia de la Corte? 3. ¿Por qué Cambio Radical decidió apoyar a Peñalosa? 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El caso de la exsenadora Piedad Zucardi va a organismos internacionales. La negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de no conceder la libertad a la exsenadora Piedad Zucardi, llamada a juicio por parapolítica, provocó que ella acudiera a instancias internacionales alegando violación a sus derechos fundamentales. La denuncia la hizo ante la Unión Internacional Parlamentaria UIP, organismo que representa ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a los miembros de las ramas legislativas de todos los países del mundo. 2 observadores de la UIP que llegaron esta semana al país le dijeron a la Corte Suprema que con su negativa podrían estar coartando el derecho a la defensa de la excongresista. Como se sabe, la Corte la vinculó hace 2 años a un proceso penal por supuestos pactos ilegales para llegar al Congreso y posible manipulación de testigos. La exsenadora sostiene que la Corte le ha negado todo el tiempo acceso a su expediente para poder defenderse y controvertir más de 40 testimonios en su contra que la Corte obtuvo en 14 procesos diferentes. La Corte rechazó su libertad por vencimiento de términos, precisando que lo hizo porque la exsenadora había recurrido a recursos que dilataron injustificadamente el proceso. Los representantes internacionales son 2 abogados penalistas franceses, Marianne de Seva y Philippe Vallat, acreditados ante la Corte de París, que han intentado, sin éxito, ser recibidos por la Corte. Según ellos, el caso Zucardi tiene muchas irregularidades y califican de inaceptable que la Corte castigue a la excongresista al responsabilizarla del vencimiento de los términos y considere sus recursos de defensa como dilaciones injustificadas. 2. Todo indica que el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, perdió para siempre la posibilidad de ser presidente de esa corporación. Cuando estalló el escándalo de una supuesta solicitud de dinero que Pretel habría hecho para provocar determinado fallo de la Corte en una tutela a favor de Fidupetrol, el magistrado, quien empezaba a ejercer la presidencia de la Corte, solicitó, por presión de sus colegas, una separación temporal para defenderse. En este momento, Víctor Pacheco, a quien le habría solicitado el dinero, está en la cárcel, preventivamente por tráfico de influencias. ¿Pretel podría reasumir la presidencia de la corporación para la cual fue elegido por una mayoría de sus miembros? No.
Si mañana lo intentara, los 8 miembros restantes se opondrían radicalmente, según constató un agente 001, porque, dicen sus compañeros, perdió totalmente la confianza de la Corte. Así que María Victoria Calle seguirá ejerciendo la presidencia hasta febrero, cuando la reemplazará el actual vicepresidente Luis Guillermo Guerrero. Conservador de pura cepa. 3. ¿Qué fue lo que provocó que Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras, apoyara la candidatura de Enrique Peñalosa y no la de Rafael Pardo para la alcaldía de Bogotá? Esa decisión sorprendió porque el mismo doctor Vargas Lleras le comunicó al expresidente César Gaviria, a través del exministro Néstor Humberto Martínez, que su partido apoyaría a Rafael Pardo. Sobre su cambio de opinión existe esta interpretación. ¡Desquite! Cambio Radical le pidió al liberalismo acuerdos políticos en varios departamentos que no se cumplieron. Esos acuerdos eran: en Caldas pidió que el liberalismo apoyara a Guido Echeverry, el candidato de Cambio, pero el Partido Liberal ya tiene para ese departamento a Jorge Hernán Mesa. En Magdalena, Cambio Radical apoya a la polémica Rosa Cotes, la misma que provocó el retiro de Carlos Fernando Galán de la presidencia de Cambio, al igual que el apoyo dado por ese partido a Oneida Pinto en La Guajira. El Partido Liberal apoya en Magdalena a JJ Vives, exmagistrado del Consejo Electoral, quien precisamente hoy se inscribió nada menos que con la presencia del expresidente César Gaviria. En Quindío, Vargas Lleras pedía el apoyo para su candidata a la gobernación, Sandra Milena Gómez, pero la distante relación entre la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, que es liberal, y Sandra Paola Hurtado, que es de Cambio, hizo imposible el acuerdo. Y para la gobernación del Meta ocurrió lo mismo que en Bogotá. Había un acuerdo para apoyar a la candidata liberal de Marcela Maya y Vargas Lleras decidió no apoyarla y respaldar en cambio a Darío Vázquez. Desquite, venganza. Si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Rafael Pardo, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿a usted le parece que su propuesta de que Bogotá viva, trabaje y funcione las 24 horas es buena, 76%, mala, 24%? Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.